Hey, ¿qué onda? Estamos estrenando estudio. Lo llamo estudio. Ese es el cuarto de tele, el ex cuarto de tele de mis hijos, denominado La Cueva. Hemos transformado La Cueva ahora en un estudio de grabación. Entonces, quiero darle gracias a los que han ayudado a través de Patreon. He estado ahorrando ese dinerito para poder hacer algunas mejoras. Aún me faltan. Quiero tratar acústicamente este cuarto para que el sonido pueda ser mejor. También una de las cosas que me fallaba mucho en mi recámara es que la ventana al exterior estaba ahí luego, entonces los perros ladraban. Tenemos perros enfrente y atrás de la casa, entonces, no sé, quizás si podemos mejorar la acústica y la insolación, también podemos mejorar esos detalles. Entonces sí, vamos a ir mejorando poco a poco esta experiencia. Ya tengo casi el año siendo constante. Entonces, y como 2 años que empecé a subir otra vez contenido al canal. Entonces, mi plan es seguir mejorando poco a poco y que eso ya después de unos años se pueda convertir en una experiencia muchísimo más profesional a lo que empezamos únicamente con una camarita y viendo mi compu de frente. Entonces, continuamos con Génesis. Estamos en Génesis capítulo 14. Creo que estamos en el mensaje número 26 de la serie de Génesis. Voy a leer todo el pasaje, que es un poco largo, y después oramos y lo consideramos juntos. Otros cambios que estoy haciendo es que estoy parado. Entonces siento, inclusive dando esa introducción, que me da un sentimiento un poco más de prédica a un sentimiento de video con la cámara cerquita. También tengo un lente con el punto de enfoque más largo, entonces la cámara ahorita está a algunos metros de distancia de mí y antes la tenía casi en la cara. Entonces, no sé, siento que estar parado, tener ese micrófono, ayuda a que me pueda poner un poco más shando en el mensaje. Pero bueno, leemos Génesis 14, dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, latiné, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y Birsa, rey de Gomorra, y Sinab, rey de Adma, y Semeber, rey de Soboim. Fue impresionantemente bien. Y el rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, que es decir, el mar salado. Ahorita explico todo eso en la segunda pasada. Ahorita nada más para leer todo el capítulo para tener contexto. Seguimos leyendo versículo 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Garnaim, y a los susitas en Am, a los emitas en Sabe, Kirataim, y a los hebreos en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces vinieron a Mispat, es decir, Cades, y la conquistaron. Todo el territorio de los amalecitas y también los amorreos que habitaban en Asesón Tamar. Entonces el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Adma y el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, de Zoar, salieron y les presentaron batalla en Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, Amrafel más bien, rey de Sinar, a Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5 en el valle de Sidim. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra al huir cayeron ahí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, suena nórdico, hermano de Aner. Estos eran aliados de Abraham.
Y al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus consiervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó. Los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró sus bienes y también a su sobrino Lot con sus posesiones. También a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Era el sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Ener, Escol, Mamre, ellos tomarán su parte. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra y el estar considerando este enigma llamado Melquisedec. Te pido que nos instruyas, que nos guíes, que nos hables. Y Padre, al ver una escritura tan saturada de personas caídas, es un refrigerio, pero una persona que te representa a ti, representa tu reino. Ayúdanos a aprender y crecer y descifrar un poco acerca de esta figura llamada Melquisedec. También aprender de Melquisedec y un poco de Abraham, lo bueno y lo malo. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, a grandes rasgos, cuando estás leyendo este capítulo, es de esos capítulos que es fácil, por la cantidad de nombres y lugares, perderle el hilo. Entonces, simplemente para resumir la historia un poco, es que hay una coalición de reinos, de 5 reinos, que estaban dominando varias ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra. Esto era muy común en la antigüedad, que reinos más fuertes derrotaban otras naciones, pero dejaban la estructura gubernamental sin modificación y simplemente extraían un tributo. Entonces Sodoma y Gomorra y esas otras ciudades tenían que estar pagando una tarifa anual a reyes que los habían conquistado. Entonces el rebelarse, el salir, es dejar de pagar ese tribuno. Entonces lo pudieron hacer por un año, en lo que esta coalición de reyes dirigidas por Kedorlaomer, que es la figura principal de esa coalición, llegan para una vez más extraer ese tributo. Derrotan a estos reyes y hace mención particular de Sodoma y Gomorra y se llevan a Lot. Voy a hablar más de esto en un segundo. Y después Abraham tiene una conversación con el rey de Sodoma y el rey, que ni siquiera se menciona, el rey Melquisedec, rey de Salem. Entonces, antes de ver la historia, simplemente quiero mencionar algo que sigo viendo. Y si has estado conmigo en toda esta serie, lo has visto vez tras vez tras vez. Esta idea que los personajes de la Biblia, particularmente los patriarcas, que muchas veces veneramos como si fueran figuras semidivinas, al contrario, son personas profundamente desviadas, pecadoras, con problemas gigantes, con problemas vergonzosos. Y hasta ahorita ha sido Adán, ni se diga, Caín, ni se diga, Lamec, ni se diga, Noé, que normalmente vemos como una figura de piedad. Vemos que saliendo del arca se emborracha, maldice a su hijo. Voy regresando de un viaje donde estuve 3-4 días con uno de los maestros de la Biblia que más respeto. La misma persona nos discipuló a los dos, George Cleary, que de hecho voy a predicar en su iglesia. Algo padre de que ahorita en el ministerio que estoy yendo a una iglesia diferente cada fin de semana a crear conciencia y recaudar fondos para rescatar a los niños víctimas de trata humana en Latinoamérica.
Pero bueno, pude pasar con esta persona que admiro muchísimo 3 días y pues ahorita estoy viendo Génesis, entonces le hice muchísimas preguntas de Génesis y dentro de esas conversaciones salió al tema el hecho que tenemos que leer Génesis a la luz de Éxodo, y cuando Éxodo dice descubrir la desnudez de alguien, siempre en Éxodo y en Levítico tiene una connotación sexual. Entonces, no lo dice así 100% un hecho que hubo indiscreción sexual al descubrir la desnudez del papá, más bien de su papá, de Noé. Sin embargo, esa es una escena absolutamente vergonzosa. Si no recuerdas, puedes buscar el mensaje que se llama Desnudo y Borracho, donde después del diluvio Noé se emborracha y descubre su desnudez uno de sus hijos. No hice mención de eso porque a mi parecer se me hacía como sin fundamento, pero mi amigo sí cree que pudo haber alguna indiscreción sexual ahí. Entonces, una vez más, tenemos un libro lleno de problemas. Y estábamos hablando de Abraham, y algo que no había notado de Abraham, sí lo mencioné en esa serie, que Abraham permitió que el faraón se quedara con su mujer. Pero algo que no había considerado es que cuando el faraón bendice económicamente a Abraham, esto es probablemente la dote que le tenía preparada para tomar a su mujer. Déjalo explico. Entonces, en la antigüedad, cuando tú te ibas a casar con alguien, le dabas a la familia de la mujer riquezas. Tanto así que dependiendo del hombre que iba a casarse, ibas a dar algo que fuera en proporción a quién eres tú. Por eso Abraham se fue rico, porque el faraón, la persona más poderosa sobre la faz de la tierra en ese momento, se quería casar con Sara. Entonces le tenía preparado una dote, y cuando no se casa con Sara, por probablemente una especie de temor a Dios, por el sueño que tuvo, le da a Abraham probablemente esta dote que lo enriquece. Eso es importante para esta historia, pero es algo que yo no había notado, que para Abraham el vender a su mujer no era únicamente para autoconservación o autoprotección, sino una forma de, literal, vender a su mujer en intercambio por la dote. Le escribí acá un mal chiste, pero nuestro padre Abraham fue reemplazado por nuestro padrote Abraham, porque vendió a su mujer, literal, la prostituyó. Una vez más, esos son los padres de la fe. Abraham es el padre de todos los que creemos, y es impactantemente, terriblemente vergonzoso. Entonces, en esa historia vemos una figura llamada Melquisedec, y después de una trayectoria larga, de puro fracaso, de pura disfuncionalidad, Dios pone en la historia una figura hermosa, una figura que debe de marcar un contraste enorme entre todos los personajes que hemos visto, y por fin tenemos una persona que representa una vez más un descanso de la disfuncionalidad, un descanso del egoísmo, un descanso del pecado sexual. Entonces, no voy a volver a leer toda la historia, pero prácticamente del versículo 1 al 10 narra lo que ya mencioné, que esta coalición de reinos dirigida por Kedorlaomer atacan a 4 reinos, entre ellos Sodoma y Gomorra, y toman a sus reyes y toman sus riquezas. Versículo 11 dice: entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra. Les recuerdo que Lot fue en esa dirección porque era evidentemente una zona muy rica. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Lot, pasa de escoger una región cercana a Sodoma, nos dice el capítulo anterior que puso sus tiendas, su morada, su habitación cerca de Sodoma. En esta historia vemos que él ya habitaba en Sodoma, que de hecho la forma de leer el texto casi insinúa que si él no hubiera vivido en Sodoma,
no lo hubieran secuestrado porque fueron a saquear la ciudad de Sodoma. Entonces, si hubiera vivido simplemente afuera de la ciudad, no hubiera sido blanco o víctima para ser secuestrado por Kedorlaomer. Entonces vemos esa transición de simplemente estar cerca de Sodoma a estar pegado a Sodoma, a vivir en Sodoma, y en unos cuantos capítulos vamos a ver a ser uno de los príncipes y personas principales de Sodoma. Y esa es la forma que funciona el pecado. El pecado te va jalando cada vez más y cada vez más. Acabo de escuchar un predicador que dijo que cuando estás neutral en tu vida espiritual, siempre habrá retroceso. En la vida espiritual o estás haciendo progreso, como vimos la semana, cuesta arriba en contra de la corriente, o si quitas el pie del acelerador, si dejas tu vida en neutral, no es que dejas de avanzar, es que empiezas un retroceso. Si no estás avanzando, estás siendo jalado. Si no estás nadando en contra de la corriente te va a llevar, y a Lot lo llevó no solamente a desear la riqueza de Sodoma, y no solamente a acercarse a Sodoma, sino a vivir en Sodoma, y vamos a ver a estar totalmente involucrado en Sodoma, y eso le va a terminar costando su familia. En tu vida espiritual no puedes dejar de pisar el acelerador. Eso es algo que yo he visto en mi vida. Cuando hay momentos de crecimiento es dulce, pero en mi vida jamás he experimentado en inglés llaman treading water, que simplemente estás flotando sin ningún movimiento. O estás progresando o estás siendo llevado, o estás despierto, intencional, o te duermes espiritualmente. Y uno pensaría, pues ya siendo cristiano, esto jamás sucede. Pero si eso no pasara a los cristianos, ¿por qué tantas advertencias en el Nuevo Testamento de no dormir, de velar, de estar conscientes, de estar anticipando la venida de Dios, de estar progresando siempre en santidad y en devoción y en compromiso a Dios? Querido hermano, si espiritualmente te has dormido, no creas que vas a retomar tu caminar en la misma capacidad en la cual te dormiste. Si te dormiste, te ha llevado la corriente, pero no es demasiado tarde para despertar y arrepentirte y nadar en contra de la corriente y recuperar cualquier terreno que pudiste haber perdido en tu sueño espiritual. Entonces, versículo 13 dice: uno de los que se escaparon vino y le hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en Encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y al hermano de Aner, que eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió a su persecución hasta Dan. Algo que quiero notar ahí, no soy historiador, lo intenté buscar y no pude encontrar nada. Sin embargo, Génesis, si lo escribió Moisés, estamos hablando de algo que precede las historias griegas por como 700 años. O incluso la historia que estoy pensando griega, que es el enfrentamiento entre los 300 espartanos y Jerjes y los persas, lo precede por aproximadamente casi 1000 años. Y siempre se intenta decir que la Biblia toma prestada a veces mitología o historias ya sean sumerias, que son más antiguas que la Biblia, o incluso influencias griegas, que hay personas que creen que quizá el Antiguo Testamento, sufrió ediciones influenciadas por la cultura griega, pero nadie habla de que 1000 años antes de los espartanos, y si estas son tradiciones hebreas que son muchísimo más antiguas, aquí vemos una historia de 300 soldados heroicos, y también con Gedeón vemos una historia de 300 soldados heroicos. No estoy diciendo que los historiadores que narraron la historia de los espartanos, los 300 espartanos, lo tomaron directamente de la Biblia. Simplemente es curioso cómo la gente es muy rápida a culpar la Biblia de tener influencias externas,
y muy poca gente habla de la posibilidad de que esas culturas externas también fueron influenciadas por la Biblia. Eso es un poco punto y aparte de lo que estamos viendo. Entonces Abraham era otro dato histórico que no tiene mucho que ver con la historia, pero se me hace un buen momento para mencionarlo. Esto es que esta guerra es Abraham aportando 318 hombres, y con eso y unos aliados es suficiente para derrotar una coalición de 5 ciudades, de 5 mini reinos. Esto nos demuestra la escala. No estamos hablando de ejércitos de miles o de decenas de miles. En ese entonces quizá Egipto podría tener esa cantidad de personas, pero muchas personas se preguntan por qué no hay registros históricos de Abraham. Si era una persona tan importante, ¿por qué no hay ninguna insignia que han encontrado a través de la arqueología que confirme su existencia? La respuesta es que era un nómada que tenía unas 2,000 personas con él, 300 hombres, de ahí estoy sacando quizá 2,000 personas. Una persona lo suficientemente rico para emplear a 2,000 personas es muy rico. Una persona para tener un mini ejército como guardaespaldas personal de 300 personas es una persona muy rica. Sin embargo, no estamos hablando de una escala en la cual se esperaría ver algún tipo de registro arqueológico que respalde la existencia de Abraham. Simplemente no creo que jamás se encontrara. Y si se encuentra, excelente. Sin embargo, no debemos de pensar que tenía el tamaño de la influencia o de que tenía la posibilidad de ser lo suficientemente rico o influyente regionalmente para que sobreviviera un registro arqueológico 4,000 años que nos narre de él. Una vez más, si se encuentra algo, alguna correspondencia entre él y uno de los reyes más grandes o algo así, sería muy chido, pero hoy por hoy no hay nada de eso. Continuamos con la historia. Versículo 15. Por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró sus bienes y también a su sobrino Lot y sus posesiones, también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban, salió al encuentro al rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y a Melquisedec, el rey de Salem, y sacó pan y vino. Era el sacerdote de Dios Altísimo. Varias cosas aquí. Entonces, Abraham rescata a Lot y se aparecen 2 reyes. El de Sodoma, una vez más, todos sabemos lo que está a punto de pasar con Sodoma, sabemos lo que representa Sodoma. Pero no solamente el de Sodoma, sino que sale este hombre llamado Melquisedec. Ahora, Melquisedec se convierte en un prototipo. ¿Por qué? Bueno, antes de eso, Melquisedec es mencionado 2 veces. Una fuera de esta historia. Una en el Nuevo Testamento en Hebreos dando la explicación de quién es, y otra en Salmos dando una profecía acerca del Mesías, que el Mesías iba a operar con el mismo rol de Melquisedec. Entonces quisiera leerles esos 2 pasajes porque nos explican quién es Melquisedec y después ver la importancia de este encuentro entre Melquisedec y Abraham. Hebreos 7, versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, y da la explicación porque en el capítulo anterior en Hebreos explica que Jesús es el cumplimiento del salmo que estoy a punto de leer. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de los despojos. El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin tener padre ni madre ni genealogía, no teniendo ni principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote en perpetuidad. Y él lo bendijo diciendo, y ahorita vamos a ver la bendición de Melquisedec a Abraham. Entonces, ¿quién es Melquisedec? ¿Es Jesús? Eso es lo que la mayoría de gente cree. O sea, escucha lo que dice Hebreos. Dice, sin tener padre ni madre ni genealogía, no teniendo principio de días ni final de vida. Ahora, hay un consenso de que el Padre, dentro de la Trinidad, se paseó con Adán en el jardín, y después de que peca a Adán, el hombre ya no tiene acceso
físicamente quizá con el Padre. Por eso dice 1 Juan que nadie ha visto jamás a Dios. Pero sí vemos que hay personas en el Antiguo Testamento que están seguros que vieron a Dios. De hecho, lo vamos a volver a ver en la historia de Jacob peleando con el ángel del Señor. Dice, porque peleé con Dios y gané. Entonces, Jacob, con esta figura, el ángel del Señor, que aparece también con Josué y aparece varias veces, le da cualidades divinas. ¿Qué es esto? La mayoría de personas creen que es una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una cristofanía es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Aquí dice que no tenía padre ni madre. Y tú dices, pues, ¿y María? Jesús preexistió. De hecho, eso, para los que vieron la serie de los padres de la iglesia, era uno de los temas más grandes en la historia primitiva. Jesús empezó a existir en el nacimiento o preexistía. Si ves el Nuevo Testamento, es muy claro que preexistía. ¿Cuánto tiempo preexistía? ¿Dios lo creó como la primer creación? Eso es lo que creían los arrianos, que eran herejes. ¿O Jesús siempre ha existido? Si Melquisedec es Jesús, aquí vemos que Hebreos está diciendo que no tuvo ni principio ni tendrá fin. Sí, estoy 99% seguro que Melquisedec es Jesús. Simplemente no hay otra cosa que tenga sentido. O sea, el Padre, lo veo difícil. Simplemente un representante de Jesús, según Hebreos, le da siendo semejante al Hijo de Dios. O sea, ni para qué debatir. O sea, el autor de Hebreos creía que era Jesús. Entonces yo creo que es Jesús. Entonces, ¿por qué es importante esa idea de Melquisedec? Porque Melquisedec, dice Hebreos, que era sacerdote del Dios Altísimo y al mismo tiempo era rey de Salem. Salem es el nombre original de Jerusalén. Entonces, Salem es Shalom, que es paz. De hecho, hasta aquí lo explica. Dice que Melquisedec, el nombre Melquisedec significa rey de justicia y también es el rey de Salem, que significa rey de paz. Eso es el versículo 2 de Hebreos 7. Entonces, el Antiguo Testamento tenía una prohibición de mezclar el rol sacerdotal con el rol real. No podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. De hecho, esta fue una de las razones que Saúl fue despojado como rey, porque él hizo sacrificios a Dios siendo el rey, y él no debía hacerlo. Y Usías también murió, o más bien le dio lepra, porque él, siendo rey, quemó incienso en el lugar sagrado. Entonces, el Antiguo Testamento prohíbe el mezclar lo real con lo sacerdotal. ¿Por qué? Porque eso es exclusivo para el Mesías. Únicamente el Mesías podía mezclar el rol sacerdotal y real. Y en Melquisedec vemos eso. Es tanto rey de Salem, rey de Jerusalén, y al mismo tiempo es sacerdote del Dios Altísimo. Vemos en el Salmo 110 más bien, que es la otra profecía de Melquisedec. Dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de tu santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, explico esto. Todos los sacerdotes son descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Pero Melquisedec y Abraham son siglos antes de Moisés y Aarón. Entonces, previo a que existiera la tribu de Leví, ya existía Melquisedec, que podía ser un sumo sacerdote, o que podía ser sacerdote del Dios real, el sacerdote. Entonces todavía no había esa denominación de sumo sacerdote. Pero hay un orden distinto al de Leví, al de Aarón.
Aarón podía ser únicamente, y sus descendientes únicamente sacerdote, mas no rey, pero hay una figura alterna, una posibilidad de mezclar lo real con lo sacerdotal, y eso es el orden de Melquisedec. Ahora, en el versículo 1 de ese mismo capítulo dice, el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra, y ese es el versículo del Antiguo Testamento que Jesús más citó y lo usa para explicar su divinidad. Dice, ¿cómo puede decirle el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a menos de que hubiera una dualidad donde el Padre le está diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra? Esa es la forma que Jesús defendía su divinidad y defendía el rol mesiánico, más bien el rol divino del Mesías. Okay. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que hace Melquisedec con Abraham? Dice que sacó pan y vino, porque era sacerdote del Dios Altísimo. Ese es en el versículo 18. O sea, ¿lo ves? Y teniendo un entendimiento del Nuevo Testamento dices, ¿a qué está invitando a Abraham? A dulce comunión. No solamente es una figura previa de Jesús o una cristofanía o Jesús haciendo una aparición previo a la encarnación, sino que está tomando pan y vino, está participando en la Santa Cena, está participando en los sacramentos, está haciendo una función que Jesús mismo iba a hacer de compartir el pan y el vino, de entrar en esa comunión y de representar la muerte de Jesús. Estamos hablando de 2000 años antes de la existencia de Jesús. Ya hay esos destellos de cuál iba a ser el plan para Jesús. Y un asterisco ahí. Pan y vino. Que Jesús tomó vino. Jesús previo a la encarnación tomó vino con Abraham. Los cristianos evangélicos solemos satanizar el vino, cosa que la Biblia no hace. La Biblia no sataniza el vino, sataniza la embriaguez o el desenfreno o el perder el control. Ahora, es importante aclarar que yo no tomo, sin embargo se me hace un grave error tenerle tan poca estima a las historias de la Biblia para hacer a las personas pensar que los hebreos no tomaban o tomaban jugo de uva. Los hebreos hasta la fecha celebran la Pascua con vino, es parte integral de su cultura, y Jesús en su encarnación hubiera tomado vino con sus discípulos y Melquisedec tomó vino con con Abraham. Una vez más, no estoy diciendo ve y toma y haz lo que quieras. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado de agregarle a la Biblia mandamientos que no vienen en la Biblia. Pero lo más importante aquí es esta convivencia y esta señal de lo que vendría siendo la Santa Cena y lo que los católicos llaman la Eucaristía, lo que los cristianos llamamos la Santa Cena. El partimiento del pan y del vino. Una vez más, bueno, con eso termino. Bendice entonces me perdí. Entonces, versículo 21 dice, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham le dijo al rey de Sodoma, he jurado al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Perdón. Yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto los jóvenes que están conmigo y la parte de los hombres que fueron contigo. Entonces no sé cómo me perdí la bendición de... Me brinqué el 19, perdón. Entonces Melquisedec lo bendice diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y lo bendijo y le entregó el enemigo a su mano, y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces vemos cómo por tercera vez en 3 capítulos Dios reafirma la promesa que tiene Abraham. Ahora, eso es positivo de Abraham. Abraham le da el diezmo. Deja hablar un poco acerca del diezmo. Después de varios videos de como 25 minutos, ese ya está yendo un poco más largo, pero todo bien. Es lo chido de no tener una audiencia. O sea, si son 22 minutos y ya terminé de dar el pasaje, no lo voy a alargar. Y si me toma 40 minutos, todo chido. Entonces, hablemos del diezmo. Porque así como Melquisedec es previo a Leví y Aarón y al sistema sacerdotal, el diezmo que Abraham le da a Melquisedec es previo a
la ley y el orden que da Éxodo de qué hacer con tus ingresos. La gran mayoría de cristianos creen que el cristiano está obligado a darle el diezmo a Dios y es una de las cosas de la ley que aplica al cristiano. Y que si no da el diezmo está robándole a Dios, que el diezmo le pertenece a Dios y cualquier cosa que das por encima del diezmo es generosidad, pero dar el diezmo es únicamente regresarle a Dios lo que le pertenece a Él, y dar menos del diezmo es quedarte con algo que le pertenece a Dios. Yo no tengo una postura tan fuerte, pero el mejor argumento para que esto es una realidad para los cristianos del Nuevo Testamento es que antes de que existiera la ley, Abraham modeló para nosotros el dar el diezmo. La otra defensa que tienen es que cuando Jesús está culpando a los fariseos, dicen, ustedes dan el diezmo de todo y creen que por eso van a estar bien con Dios. Y dice, deben de hacerlo. Entonces Jesús habló positivamente del diezmo. Dice, deben de hacerlo sin olvidar el porqué. No hacerlo únicamente cumpliendo con un rito religioso, sino hacerlo con devoción de corazón. Mi actitud personal es que no veo un mandamiento claro en el Nuevo Testamento que los cristianos tienen que diezmar. Sin embargo, no creo que esté mal tener esa posición por esas dos posturas que di. Sin embargo, lo que yo veo en el Nuevo Testamento es que debemos de ser recurrentes, generosos y sacrificiales. Recurrentes, no hacerlo cada que iba a una casa. Generosos, que sea algo que realmente significa algo, y sacrificiales. Otra forma de decirlo es que debemos darle a Dios lo primero y lo mejor. No nos esperamos hasta el final para dar de lo que nos quede, sino que damos como primer acto después de que recibimos nuestros ingresos y damos lo mejor, que sea algo que realmente impacte nuestro estándar de vida, que tengamos que hacer sacrificios para poder cumplir con ese compromiso con Dios. Pero bueno, vemos que Abraham le da el diezmo. Eso es positivo. Sin embargo, después vemos lo que ya leí, que es lo que le dice al rey de Sodoma, que dice, no voy a tomar nada, ni un hilo, porque no quiero que digan, yo enriquecí a Abraham. Okay, esa es la parte que se me abrieron los ojos en mi conversación con mi amigo. Abraham tiene miedo de que le perciban sus riquezas como el producto de la generosidad de Sodoma. Que tenían miedo que percibieran como si sus riquezas fueran producto de la generosidad del rey de Sodoma. Eso es lo curioso. Sus riquezas en gran parte eran el producto de la generosidad del rey de Egipto. Entonces, ni siquiera dice, quiero que sepan que tengo la mano de bendición de Dios. No dice eso. No quiero que piensen que Él me enriqueció. ¿Qué es esto? Abraham está poniendo como ídolo su reputación ante la comunidad. Y aquí vemos una vez más la inmadurez de Abraham. Qué bueno que no tomó nada. Pero la razón que no tomó nada es porque tenía miedo que su reputación se manchara, porque él vivía en una región donde quizá el rey de Egipto no tenía tanta influencia, pero el rey de Sodoma sí, y él no quería tenerle favores pendientes al rey de Sodoma. Una vez más, sí demuestra ese contraste, donde Abraham escoge a Melquisedec, pero también no siento que ese es un super gol para Abraham. Siento que aquí también vemos que Abraham no es una figura de una persona madura y espiritual. Es una persona como tú y como yo, con debilidades, con flaqueza, con problemas de identidad, con problemas de orgullo, con problemas de no querer sacrificar la percepción de las demás personas. Y sí, qué bueno que le dio el diezmo a Melquisedec. O sea, eso tampoco quiero como que llevarlo a un extremo y decir todo lo que hizo Abraham es malo. Pero lo que veo en esa historia es lo que creo que es importante para nosotros. A veces vamos a hacer cosas buenas y a veces vamos a hacer cosas malas. Y tener nuestra atención puesta sobre nosotros mismos nos desvía de lo más importante, que es pan y vino con Melquisedec, que es disfrutar de dulce comunión y compañía con Dios. Porque cuando estás observando tus logros te va a provocar orgullo, y cuando estás observando tus fallas te va a desarrollar inseguridad. Pero cuando retiras los ojos de ti mismo y colocas los ojos sobre de Dios, entonces puedes caminar con confianza, porque entiendes que tu
tu postura y tu sanidad espiritual y tu balance espiritual no es dependiente de tu desempeño, sino de tu intimidad con Dios. Y amo que Melquisedec es el que sale al encuentro de Abraham, que Melquisedec es el que le recuerda a Abraham las promesas. Esa es mi indicación, mi aplicación para ese mensaje. Deja de estar obsesionado con tu propia identidad y obsesiónate con caminar en dulce comunión con Jesús. Oramos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Te pido que semana tras semana nos permitas profundizar en ella, amarte a ti, que tú seas nuestro amor, nuestro deleite, y que la convivencia y la comunión contigo sea lo más importante. En nombre de Jesús. Amén.